Hola, bienvenidos a esta tu clase. En esta ocasión traemos el tema de distribución de frecuencias para datos agrupados. Para comenzar vamos a explicar qué es un intervalo de clase. Un intervalo de clase, ¿sí?, es donde vamos a agrupar y a ordenar todos los valores observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado por dos valores extremos que le llamamos límites. Uno se llama límite inferior, que es el valor menor de cada uno de los intervalos, y lo denotamos por LI. También tenemos el límite superior, que es el valor mayor de cada intervalo, y se denota por LS. Esos intervalos también lo vamos a denotar por corchetes y paréntesis. Es muy importante dejar en claro cuándo utilizar corchetes y cuándo utilizar paréntesis. Los corchetes me van a indicar, me van a expresar que el valor extremo sí se incluye en ese intervalo. Y los paréntesis me van a indicar, me van a dar a entender que el valor extremo del intervalo no se incluye en él. Y ponemos acá un pequeño ejemplo. Tenemos corchete 105-110, paréntesis. En este ejemplo, quiero que quede claro que el 105 sí pertenece al intervalo. El 110 no pertenece al intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese intervalo va a estar manejado entre 105 y un valor menor a 110, por ejemplo, 109. Esa es la importancia que tienen los corchetes y los paréntesis. Para dejar en claro más este tipo de ejercicios, cuando manejamos intervalos de frecuencia, tenemos el siguiente ejemplo. Se tomaron las siguientes muestras aleatorias de las velocidades en kilómetros sobre horas registradas por 30 vehículos en cierto trayecto de una carretera, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para dicha carretera. La muestra arrojó los siguientes datos. Y aquí observamos los 30 datos que me arrojó la muestra. Estos 30 datos no están ordenados. Para continuar con este ejercicio, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Y observo que el valor menor es 90 y el valor mayor es 120. Ya que está ordenado, vamos al paso número 2, en el cual vamos a calcular el número de intervalos que corresponde a este ejercicio.
Este número de intervalos, para poder calcularlo, vamos a emplear la regla de Sturges, que señala lo siguiente. K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es el número de datos. Hay que acordarnos que n para este ejercicio es igual a 30. Vamos a empezar a calcular. K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de 30. Entonces, K va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 30, se obtuvo de la calculadora y es igual a 1.4771. Entonces, K es igual a 1 más 3.3 por 1.4771 es igual a 4.8744. Entonces, el valor K es igual a 1 más 4.8744 es igual a 5.8744, que esto es aproximadamente igual a 6. Este valor 6 es el número de intervalos para este ejercicio. Como paso número 3, vamos a calcular el rango. El rango es el número de unidades de variación en los datos. El rango se simboliza con la letra R mayúscula y para calcularlo se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es decir, rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Estos datos, lógicamente, son de mis datos, de mis 30 datos ya ordenados. Por eso la importancia de ordenar los datos, para que así tengamos identificado cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. En esta ocasión, el dato mayor va a ser igual a 120 menos el dato menor que dijimos que era 90. Entonces, el rango va a ser igual a 120 menos 90 es igual a 30. 30 es el rango para este ejercicio. Como paso 4, vamos a obtener la amplitud o anchura de cada intervalo. Esto se refiere a la anchura o amplitud que deberán tener cada uno de mis intervalos, la cual deberá ser la misma para todos. Para obtenerla, se divide el rango entre el número de intervalos. Entonces, amplitud es igual al rango sobre el intervalo, el número de intervalos. Si ustedes recuerdan, estos datos ya los tenemos, ya los calculamos. Entonces, amplitud es igual al rango, que vale 30, sobre el número de intervalos, que salió igual a 6. Entonces, se divide 30 entre 6 y la amplitud o anchura de cada intervalo
es igual a 5. Este valor 5 es la amplitud de cada uno de mis intervalos. Como paso 5, vamos a empezar a la construcción de los intervalos. Y para ello, vamos a construir mi primera columna, que lo voy a llamar intervalos de clase. Entonces, empezamos con el primer intervalo. Acordémonos que deben ser 6. Vamos a empezar. Corchete, que significa ese valor, el límite inferior, está incluido en este intervalo. 90, guión, como la amplitud me salió igual a 5, entonces sería 90 más 5, me da un valor de 95. Y 95 es mi límite superior. Y sería paréntesis, porque este límite superior de 95 no está contemplado en este primer intervalo. El segundo intervalo quedaría corchetes, el valor 95, que aquí sí va a estar incluido, porque acuérdense que el corchete me significa que ese valor está incluido en ese intervalo. Entonces, 95 guión, como la amplitud es de 5, entonces 95 más 5 sería 100. 100 es mi valor superior. Recordemos que 100, como lleva paréntesis, no está incluido en este segundo intervalo. Pero si nos damos cuenta, ese valor que ahorita es superior, para el siguiente intervalo, corchetes, y vuelvo a tomar el 100, ahora se convierte en límite inferior. Y como es corchetes, aquí en este tercer intervalo sí va a estar incluido. Guión, volvemos a recordar que la amplitud es de 5. Entonces, 5 más 100, 105. Paréntesis, porque este valor superior, este valor de 105, no va a estar incluido en este tercer intervalo. Entonces, seguimos. Corchetes, el valor 105, pero ahora sí va a estar incluido en este intervalo, guión, y como mi amplitud es de 5, sería 105 más 5, 110. Y el límite superior, como es paréntesis, no está incluido en este intervalo. Continúo. Corchetes, el 110, que ahora sí va a estar incluido aquí en este intervalo, guión, vuelvo a recordar que mi amplitud es de 5, entonces sería 110 más 5, sería 115. Paréntesis, porque no está incluido en este intervalo. Vuelvo con el último intervalo, sería corchetes, 115, aquí sí va a estar incluido este valor, guión, 120. Aquí hay una excepción. Como este valor es el último, aquí sí va a estar incluido el 120. Como este valor y como ya son 6 intervalos,
Y si ustedes se dan cuenta, ya no salieron los 6 intervalos. Como ustedes se dan cuenta también que el 120 es mi valor máximo de todos mis datos, ¿sí? En este último intervalo, el 120 sí va a estar incluido. ¿Por qué? Porque ya es el último intervalo. Entonces, le colocan corchetes, porque sí está incluido. Como paso número 6, vamos a empezar a la construcción de tabla de distribución de frecuencia. Esa tabla ya tengo mis intervalos de clase. Como ustedes saben, son 6 intervalos, que es lo que acabo de elaborar. Si se dan cuenta, acá el último 120 tiene corchete, porque sí está incluido. Y está incluido en este último intervalo. Bien. Vamos a empezar entonces con la construcción de mi tabla de frecuencia. De mis datos que tengo, de mis 30 datos, voy a observar cuántos datos están en el intervalo de 90 a 95, pero acuérdense que el 95 no está incluido en este primer intervalo. Entonces, es un valor menor a 95. En este caso podríamos tomar hasta 94. Entonces, observo mis 30 datos y nada más entran 2 datos en este intervalo. Los anoto. Para el siguiente intervalo, aquí sí entra el 95 y el límite superior es 100, pero acordémonos que 100 no va a estar incluido en este intervalo. Podríamos llegar hasta 99 y vuelvo a checar mis datos y observo cuántos datos hay en ese intervalo de 95 hasta 99. Y según lo observado, hay 8 datos que entran en ese intervalo. Los anoto. Me voy al siguiente intervalo. Aquí el valor 100 si entra en este intervalo de 100 a 105, pero recordemos que el 105 como ahorita es superior, como ahorita el límite superior, no va a entrar en este intervalo. Entonces podríamos llegar hasta 104. Entonces observo de mis 30 datos cuántos datos entran en este intervalo y según lo observado son 5 datos los que están en este intervalo. Ahora 105 se vuelve el límite inferior y aquí sí está contemplado el valor 105-110, pero el 110 como es superior no va a estar contemplado en este intervalo. Podríamos dejarlo hasta 109. Me voy nuevamente a mis datos y cuento cuántos datos entran en este intervalo. Y observo que son 4 los datos que entran en este intervalo y los anoto. Me voy a mi siguiente intervalo, que son 110, y observo, ¿sí?, que en este intervalo de 110 a 115, pero acordémonos que no entra el 115, hay 6 datos. Los vamos a anotar. Y en el último intervalo, acordémonos que sí entra 115 y 120 por ser el último.
Me voy a mis datos, observo cuántos datos hay y los anoto. En este caso son 5 los datos que están en este intervalo. Para que yo compruebe si estoy bien, nada más empiezo a sumar todas mis frecuencias. 2 más 8 serían 10, más 5 serían 15, más 4 serían 19, más 6, más 5, y me tiene que dar un total de 30 datos. Y si es correcto, me da el total de 30 datos, que son los datos que me proporcionó la muestra. Continuando con mi tabla de distribución de frecuencia, la siguiente columna es frecuencia acumulada. Y como ustedes recuerdan, la frecuencia acumulada, su mismo nombre lo está diciendo, acumulada. Vamos a ir acumulando las frecuencias absolutas. Se van a ir sumando con la anterior. Vamos a empezar. En mi primer intervalo 2 no tiene una anterior, entonces quedaría igual a 2. Ahora sumaría 2 más 8 sería 10. Ahora sumaría esos 10 más la frecuencia del siguiente intervalo, sería 5. 10 más 5 sería 15. Sigo sumando mi frecuencia acumulada con el siguiente intervalo. En este caso tiene frecuencia 4, sería 15 más 4, 19. Vamos siguiendo sumando, sería 19 más 6, 25. Continúo con el último, 25 más 5, 30. Estoy correcto porque me sale el número total de datos. Vamos a continuar con la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. Si ustedes recuerdan, la frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número de intervalos, entre el número de datos, que en este caso serían 30 los datos. Empezamos con la primera, 2, que es la frecuencia de este intervalo, sobre 30, que es el número de datos de este ejercicio, me sale 0.0666. Entonces, mi frecuencia relativa sería 0.0666. Continúo con el siguiente intervalo y en este caso sería 8 sobre 30. 8 es la frecuencia del intervalo y 30 es el número total de datos. Me da un valor de 0.2666. Entonces la frecuencia relativa para este segundo intervalo es de 0.2666. Vamos con el tercero. En este caso serían 5. 5 entre 30 me da el valor de 0.1666. Entonces la frecuencia relativa para este tercer intervalo es de 0.1666. Vamos con el siguiente intervalo. En este caso tiene frecuencia absoluta igual a 4. 4 entre 30 es igual a 0.1333. Entonces la frecuencia relativa de este intervalo es igual a 0.1333.
Para el siguiente intervalo tengo valor de 6, entonces quedaría 6 entre 30, me sale 0.2. 0.2 es la frecuencia relativa para este intervalo. Y finalmente, obtengo la frecuencia relativa de mi último intervalo, que tiene como frecuencia absoluta 5. 5 entre el número de datos, que en este caso serían 30, serían 5 sobre 30, me sale 0.1666. Entonces la frecuencia relativa para este intervalo es de 0.1666. Y finalmente vamos a obtener la última columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Si ustedes recuerdan, al igual que la frecuencia acumulada, pero aquí vamos a trabajar en la frecuencia relativa, vamos a ir sumando las frecuencias relativas con su frecuencia relativa anterior. Vamos a empezar. 0.0666 no tiene un anterior, no tiene con quién sumarse. Entonces, esto sería igual a 0.0666. 0.0666 sumaría con 0.2666 y eso me da como resultado 0.3332. 0.3332 se va a sumar con 0.1666, que es el del siguiente intervalo, y me da un resultado de 0.4998. 0.4998 sumaría con el siguiente intervalo, con su frecuencia relativa es de 0.1333 y me da una suma de 0.6331. 0.6331 va a sumarse con la siguiente frecuencia relativa, en este caso sería 0.2 y me da como resultado 0.8331. 0.8331 se va a sumar con la siguiente frecuencia relativa, que esta ya es la última frecuencia relativa, y me da 0.9997, que es aproximadamente igual a la unidad. Y entonces es correcto porque llego a la unidad. Para este tipo de ejercicios de datos agrupados, es importante calcular la marca de clase. La marca de clase se refiere al punto medio del intervalo y a través de él representamos a todo el intervalo. Y una de las maneras de calcularlas es promediando los valores límite de cada intervalo. Su fórmula es: marca de clase es igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces, como paso número 7, vamos a calcular la marca de clase. Ya tengo mi tabla de distribución de frecuencia que la hemos estado llenando paso a paso y se añade otra columna que le vamos a llamar marca de clase. Recordemos que es el promedio, es la suma del límite inferior con el límite superior entre 2 y ese va a ser la marca de clase. Vamos a empezar con el primer intervalo, que es igual a 90 más 5 es igual a 185. Entre 2 me sale una marca de clase de
92.5. Entonces, la marca de clase para este primer intervalo es 92.5. Vamos a continuar con el segundo intervalo. 95 más 100 es igual a 195. Entre 2 es igual a 97.5. 97.5 es la marca de clase para este intervalo. Vamos con el tercer intervalo, sería 100 más 105, sería 205. Entre 2 me da 102.5. 102.5 es la marca de clase para este intervalo. Vamos con el siguiente intervalo. Sería 105 más 110 es igual a 215. Entre 2 es igual a 107.5. La marca de clase para este intervalo es de 107.5. Seguimos y tenemos 110 más 115 es igual a 225. Entre 2 es igual a 112.5. 112.5 es la marca de clase para este intervalo. Y finalmente voy a obtener la marca de clase para el último intervalo. En este caso sería 115 más 120 es igual a 235. Entre 2 es igual a 117.5. Por tanto, la marca de clase para este último intervalo es de 117.5. El paso 8, finalmente, vamos a graficar. Vamos a graficar cada uno de los intervalos. En el eje de las X tenemos los intervalos, y acuérdense que eran 90, 95, 95, 100, 100, 105, 105, 110, 110, 115 y 115, 120. Y en el eje de las Y, pues van a ir la frecuencia. Para el valor 90, 95 hay dos datos. Entonces graficamos esos dos datos. Para el siguiente intervalo, 95, 100, 95, 100, existen 8 datos. Para el intervalo 100, 105, son 5 los datos. Para el intervalo 105, 110, son 4 los datos. Para el intervalo 110, 115, son 6 los datos. Y para el último sería 115, 120, son 5 los datos. De esta manera estamos terminando de resolver este ejercicio para datos agrupados. Espero les haya agradado la clase y de todas maneras, si tienen alguna duda, comenten para darle solución. Y si no hay más, les agradezco la atención prestada. Gracias.